En Malos Perdedores. Entrevistas. La comunicación es con Manuel Gómez. Manuel es el secretario general de ACMER Paraná. ¿Cómo estás? Buen día, estoy con Nacho acá en la mesa, soy Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Nacho, Ezequiel, un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Bueno, gracias por charlar este momento con nosotros. Un poco el tema central por estas horas para el mundo sindical o de los trabajadores del Estado de Entre Ríos, además de las paritarias que tienen entre hoy y mañana, es la reforma previsional. Un poco lo más macro sería la reforma previsional, y en este sentido y en este contexto estuvieron reunidos y realizando encuentros de intercambio con legisladores del departamento Paraná. Quiero tener noticias un poco de eso, Manuel. Bien decís. Nosotros como ACMER Seccional Paraná, en línea de lo que definió el plenario de secretarios generales, en cuanto a tener reuniones, tengo un retorno, no sé si eso se puede retirar. Dale, tratamos de hacerlo. A ver, no sé, mejora, decime si mejoró o no. Ahí mejoró. Ahí mejoró. Si podemos, sí. Si no cortamos, y volvemos después. Ahí se fue. Dale, contanos entonces. Decía esto de que en función de lo resuelto en el plenario de secretarios generales de nuestro sindicato, se definió mantener reuniones con los legisladores de cada uno de los departamentos, y en ese plano nosotros como Seccional Paraná tuvimos una serie de reuniones con legisladores que son del departamento, que pertenecen a distintos bloques y también inclusive a distintas cámaras. En el caso nuestro, reuniéndonos con diputados y con la senadora Claudia Silva. Para nosotros es primordial tener un diálogo directo con quienes entendemos pueden llegar a tener este pretendido proyecto del gobierno, del Ejecutivo, del gobierno provincial, que ha establecido este debate en torno a la caja de jubilaciones, y para lo cual nosotros estamos compartiendo nuestra óptica, nuestra mirada, y que tiene que ver con la manera en que organizó el debate el gobierno provincial en esto de los llamados vectores, para que los distintos legisladores tengan nuestro posicionamiento. Es por eso que estuvimos reunidos con los legisladores del Frente Más para Entre Ríos, con Claudia Silva, también con Andrea Sof, con los diputados de Juntos por Entre Ríos, Jorge Mayer, Juan Manuel Rossi, Carolina Streitenberger, y de La Libertad Avanza con Roque Fleitas. Obviamente que cada uno de ellos tiene distintas perspectivas sobre lo que implica el sistema previsional, y de parte nuestra estableciendo el posicionamiento que es de público conocimiento de nuestro sindicato. ¿Y qué se llevaron de los legisladores? Me imagino el PJ un poco oponiéndose o más en sintonía con el planteo de ustedes, por lo menos los legisladores del PJ con los que se reunieron, ¿no? Pues después, si empezamos a hilar fino en el Senado, puede ser otra la historia. Y de Juntos, por ejemplo, me interesa eso. Bueno, nosotros comenzamos, como para también referenciar el debate, dando la referencia de lo que fue la presentación de los vectores, que entendemos de una manera muy desprolija. Todos tenían el mismo borrador, que es un archivo que no tiene introducción, no se sabe quién lo firma, donde hay puntos que no están desarrollados, y no hay otra cosa que los legisladores estén manejando. Por lo tanto, es un poco la referencia de lo que nosotros llevamos a discusión, que tiene que ver con el cálculo del haber, con el tema de la edad, con esta referencia de establecer un índice para definir los salarios de los jubilados, a diferencia de la relación que hoy se tiene en cuanto a que están ligados al trabajador en actividad. Las respuestas, como decía, fueron diferentes. Obviamente vos me preguntás por Juntos por Entre Ríos. De parte de ellos tomaron nota, fueron cautos obviamente a la hora de transmitir apreciaciones que adelantaran respuestas. Lo concreto es que no se tiene, al menos en lo que son los legisladores, un proyecto que sea distinto al que nosotros estamos discutiendo,
y por lo tanto hasta que no se revierta ese estado de situación en referencia a que el déficit, según la perspectiva del Poder Ejecutivo, lo deberían sanear los trabajadores en actividad, planteando algunos dilemas que para nosotros son totalmente discutibles, Sí. Seguimos más que preocupados en esta situación. Obviamente que los legisladores, que por ejemplo de La Libertad Avanza expresó que de parte de ellos no avanzarían en votar algo a libro cerrado. Eso, entendiendo Manuel, quién no votaría a libro cerrado, dijiste? De La Libertad Avanza, Roque Fleiter, Ok. Entendiendo de que si toma Estado legislativo, establezcan algún tipo de idas y vueltas en lo que es el espíritu de lo que se presentó. Uh-huh. A nosotros nos preocupa de sobremanera el enfoque que se está con el cual se encara la discusión, porque nosotros entendemos el salario del jubilado como una continuidad del salario del trabajador. No lo entendemos como una parte de asistencialismo del Estado, una dádiva estatal. Esa mirada que nosotros entendemos hay que revertirla, porque si no se está solamente focalizando que la responsabilidad acá está en los trabajadores, en el maestro y en el profesor, y está muy lejos de ser así en cuanto a la situación de la caja de jubilaciones. De parte de la multisectorial, que nosotros también hemos transmitido en las reuniones con los legisladores, entendemos que no solamente se debe focalizar en los aportes de los trabajadores, sino que se debe focalizar también la discusión en los aportes del aporte patronal, el aporte que hace el gobierno provincial, que hace el Estado, porque no es una mirada ajena el tema previsional de los trabajadores que hoy sostienen el funcionamiento del Estado. Porque se nos ha puesto en un lugar como que nosotros fuéramos los enemigos de la sociedad, y esto está muy lejos de ser así. Los trabajadores del Estado, en sus distintas variantes, en nuestro caso, al frente del aula y de las escuelas, somos quienes sostenemos la educación de la población en Entre Ríos, del presente, del pasado y del futuro, que es lo que está en juego, porque no solamente se modifican las condiciones de los trabajadores en actividad, sino también los trabajadores actualmente jubilados, al cambiarse la manera en este debate técnico de cómo se hace el cálculo del salario del jubilado. Te hago un stop. Estamos hablando con Manuel Gómez, el secretario general de ACMER Paraná. Mantuvieron un encuentro con legisladores de distintas fuerzas políticas del departamento Paraná en función de la reforma previsional. Decía, te hago un stop respecto de esto que vos marcás, y quería hacer un apartadito, un doble clic, con esto que mencionás de los docentes no son solo los docentes, es decir, forman parte, bueno, de la comunidad, somos quienes educamos a los gurises, etcétera, porque hay un discurso que tampoco voy a mentir, entiendo que tiene algún tipo de asidero o algún matiz a atender respecto de es un tema de los empleados públicos, la caja de jubilaciones, y no de toda la ciudadanía, pero este matiz o este punto que vos sugerís, creo que también tiene que ser atendido. Es decir, los docentes no son solo los docentes, sino que también, bueno, son los educadores, etcétera, que parece una obviedad, pero bien vale ser dicho. Es así, porque pareceríamos, bueno, que estamos discutiendo sobre cosas que pensábamos eran obvias, pero acá no hay un quiebre que nosotros podamos marcar entre privado y públicos. Acá estamos hablando de la misma sociedad, porque no es que los privados se desenvuelven o se desarrollan independientemente de lo que hace el Estado para contribuir al bienestar de la sociedad en general. Hay sobrados ejemplos, digamos, de lo que implica la organización de un sistema educativo en los pueblos, en los países, para proyectar no solamente mano de obra para la empresa, estoy hablando de lo que implica formar un trabajador que reconozca sus derechos, un trabajador que pueda formarse no solamente en lo que es una escuela primaria y secundaria, sino también proyectarse en la universidad. Digamos, nosotros como país tenemos una fuerte tradición en este sentido,
a lo cual hoy esta mirada que intenta ponernos en un lugar distinto, como que nosotros, los trabajadores, seríamos los responsables de la situación que hoy atraviesa la caja. Y esto, reitero, esto no es así, o ni hablar del sistema de salud, ¿no? Son los enfermeros quienes la ciudadanía los reconoce cada vez que los atienden en un centro de salud, en un hospital. Cambiar la óptica y poner en un lugar distinto a quienes sostenemos con nuestro trabajo todas estas variantes que se necesitan tener en una sociedad, nos parece un poco suspicaz, entendiendo que quiere llevar el debate a un lugar que no va a ser sano, porque querer enfrentarnos a la sociedad toda me parece que no es un lugar al cual deberíamos llegar para generar la discusión que entendemos el gobierno provincial quiere establecer. Hay otros mecanismos, nosotros lo hemos dicho públicamente desde ACMER, entendiendo que estas discusiones, que son muy sensibles, porque lo que no puede desconocer el gobierno es que esta discusión, obviamente que pone en alarma a los que están en actividad y, reitero, al sector de jubilados. Es por eso que los mecanismos se tiene que agotar el diálogo en todas las instancias, no se puede pretender avanzar en algo tan sensible y tan caro para la vida del trabajador, porque acá no es una cuestión menor. Y acá trasciende inclusive las gestiones sindicales y las gestiones de gobierno. Acá estamos hablando de condiciones de vida que no va a ser una cuestión de una mirada en particular sobre algún dicho del actual gobernador. Estamos hablando de situaciones que son muy delicadas, reitero, y que deben ser abordadas con la responsabilidad que merece esta temática. Manuel, gracias por conversar con nosotros. Obvio que el tema no se agota y la vamos a continuar. Gracias a ustedes por el espacio. Manuel Hasta Gómez, luego. secretario general de ACMER Paraná, pasó por Malos Perdedores en Radio Costa. Hacemos la pausa y nos metemos después en lo que sigue, que créanme que es bastante. Los malos perdedores.